Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Condenación versus salvación. Vamos a Lucas 23:40. Voy a leer, iba a leer nada más este versículo, pero voy a leer un poquito el contexto. Hablando de cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, comenzando del 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí está hablando de salvación. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. O sea, estaban en la cruz. Condenación y salvación es lo opuesto, obviamente. Hay dos tipos de salvación y hay dos tipos de condenación, una en la carne y otra en el espíritu. La salvación de la carne es aquí, hermanos, es aquí. La salvación la obtenemos aquí. Entonces, aquí puedes tener la salvación o puedes perder la salvación, aquí, con este cuerpo. Pero está también la salvación del alma, lo espiritual, que es en la venida de Cristo, cuando Él venga a juzgar a vivos y a muertos. Ahí también se habla de salvación y de condenación. Entonces, ahora aquí estamos viendo que salvación en este mundo es vivir bien. O sea, que Dios no esté en contra de nosotros. Cuando nosotros somos justificados por la fe, la palabra dice que ninguna condenación hay contra nosotros, los que somos hijos de Dios, que estamos siendo guiados por el Espíritu. Ninguna condenación. Dios está de parte de nosotros. Entonces, pero también tomando en cuenta en la carne, que cuando la carne es débil, Dios se manifiesta espiritualmente y tiene poder sobrenatural sobre la carne. Entonces esa es la diferencia. Cuando hablo de salvación y de condenación, primero nos vamos a enfocar ahorita. Yo nada más me voy a enfocar sobre todo condenación en la carne o salvación en la carne. O sea, una persona que está en condenación, la persona que estaba clavada en la cruz, le dice a Cristo: sálvate a ti mismo si tú eres el Hijo de Dios. O sea, bájate de esa cruz para que ya no sufras. Y bájanos también a nosotros para ya no sufrir. Entonces le dice el otro: y tú ni aún estando en la misma condenación. La condenación ya es aquí en la carne. Ahora les voy a dar versículos. Yo les he dicho siempre que usualmente el significado de una palabra casi siempre está en el libro de los Salmos. Fíjense lo que dice Salmos 34:22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ahora déjame ver, en Proverbios: el que justifica al impío y el que condena al justo,
ambos son igualmente abominación a Jehová. Una persona que es lavada con la sangre de Cristo, que cree el Evangelio, cuando una persona lo condena, es abominación para Dios. So, debemos de tener cuidado con eso, hermanos. Fíjate lo que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Sabemos que nuestra salvación es Cristo. Tu maldad, Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Las rebeldías. ¿Cuál es la maldad? No creer. La maldad más grande, el pecado de muerte es no creer en el Evangelio. Ese es el pecado de muerte. Esa es la maldad más grande, no creer en el Evangelio. ¿Cuál es la rebeldía? El no escuchar al Espíritu Santo. Una vez que ya somos cristianos. Ok, so ahora vamos, está en Juan, en relación y en Lucas, en relación a la condenación y en relación a la salvación. El Mateo 12:7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, los fariseos, los que enseñaban la ley, condenaban a los siervos de Cristo, que creían en Cristo, obviamente como el Hijo de Dios. En eso eran justificados, en eso ya eran salvos, porque creyeron al Hijo de Dios. Y venían los que enseñaban la ley, porque no guardaban el sábado, porque comían con manos sucias, condenaban a las personas. Entonces aquí dice Cristo, si supieran qué significa, yo quiero misericordia, quiero que prediquen el amor de Dios, el amor del Padre, que es reflejado en mí, en el Hijo de Dios, que me mandó para venir y yo pagar por sus pecados. Ok, vamos a Juan 3. En Juan 3 hay un versículo en Marcos, déjenme ver aquí. Marcos 10:33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Cristo fue condenado. Ok. Marcos 16:16. El que creyere en Cristo y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí están las dos cosas. Una persona que está siendo bautizado, o sea, que está aprendiendo de Cristo Jesús, está siendo bautizado, es salvo. El que no cree ya es condenado. Hay una amonestación de Cristo para la iglesia, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonáis y seréis perdonados. Lucas 6:37. Ahora vamos a Juan 3:17 y 18 y 19. El 3:16 es tal vez el versículo de los versículos más famosos de la Biblia, más predicado, pero vamos a lo que dice Juan 3:17, 18 y 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, aquí está, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. O una persona que no crea el Evangelio ah, y quiere servirle a Dios, es condenado. O sea, esa persona sufre, sufre. No tiene paz. No hay paz para el impío. Ahora, Juan 5:24, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, a Jehová, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora les voy a dar un versículo en relación al espíritu, al alma. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, so vamos a Romanos. En Romanos, déjenme ver, porque tengo muchos versículos, no los quiero poner todos. En Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, el pecado de Adán, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, o sea, la salvación. Este es el versículo que yo más uso en relación a, de hecho ahorita se los acabo de decir, para que vean cómo nosotros podemos tener paz para con nuestro Padre. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8:34 dice Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si nosotros creemos al Evangelio y nosotros ya somos justificados en él, ¿quién nos va a condenar? Nadie, nadie. Ahora, fíjense aquí, una persona que se quiere justificar con sus obras, se condena a sí mismo. Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por ejemplo, si tú piensas que una persona no da diezmos, se está condenando, tú te estás condenando, tú mismo. Si tú piensas que una persona por no cumplir los 10 mandamientos, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, esa era la sombra. Si tú piensas que es así, te estás condenando, estás negando a Cristo. Hay personas que dicen, oye, entonces nosotros podemos seguir pecando. No, no. Los primeros 4 mandamientos, yo soy Jehová que te sacó de tierra de esclavitud, de Egipto. Cristo Jesús nos saca de la esclavitud del pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Delante de Cristo, delante del Padre, debemos de estar contentos con nuestro tesoro, que es Cristo. Él es nuestro tesoro. La avaricia es idolatría. Cuando tú pones el dinero delante de Cristo, o sigues el dinero o sigues a Cristo. Había una persona muy adinerada que le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Para entrar en el reino, dice, guarda los mandamientos. Dice, yo los guardo, te falta uno. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Él no quiso.
puso su Dios delante de Cristo. No quiso seguir a Dios, quiso seguir al dinero. Por lo tanto, esa persona no tuvo paz. El ministerio de los 10 mandamientos, el sábado, por ejemplo, yo ya les dije, no debemos de mentir, no debemos de jurar en vano. Cristo viene y dice, no juren, no juren. Había que guardar el sábado en los 10 mandamientos. Ahora nosotros descansamos todos los días de nuestras obras en Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron que yo debía de guardar los 10 mandamientos para ser salvo, yo era esclavo de eso, de esa doctrina, y no tenía paz. Pero una vez que entendí el Evangelio, que el verdadero Evangelio es que yo soy pecador, y aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Yo soy justificado en Cristo Jesús por lo que Él hizo para con mi Padre. Ya soy salvo. ¿Cuál es la evidencia? El que honra a Cristo, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Al honrar al Hijo, al creer en el Evangelio, estoy cumpliendo los primeros 4 mandamientos, descanso en Cristo, ya no me tengo que ganar la salvación, ya soy justo delante de mi Padre por la obra de Cristo Jesús. Entonces ya lo único que me queda es, porque fíjense, por ejemplo, Santiago dice, ya nada más tenemos un mandamiento ahí. Si ya honro a Cristo y creo en Él, nomás tengo un mandamiento. Dice Cristo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ese es el único mandamiento. Entonces, ¿cuál es la evidencia, lo que nos diferencia de los demonios? Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no aman. Esa es la diferencia entre nosotros y los demonios. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que nosotros creemos en el Hijo de Dios? De que amamos a nuestro prójimo. Entonces sí tenemos mandamiento. Amar a nuestro prójimo. ¿Cómo lo amamos? No robándolo, no mintiéndole, no deseando a su esposa, no codiciando las cosas que pueda tener nuestro prójimo. Esto es en lo carnal. Y en lo espiritual, ¿qué es lo mejor que podemos hacer por una persona? Compartirle el Evangelio. Ese es el amor más grande que puedes hacer para con otra persona, compartiéndole el Evangelio. Porque cuando le compartes el Evangelio, esa persona puede llegar a tener el tesoro que es Cristo. Hay uno, ahorita ando buscando, está en 1 Corintios 5, si mal no recuerdo. Déjenme ver. Cinco. Vamos a 1 Corintios 5. Les voy a leer el contexto. 1 Corintios 5. Comenzando del 1. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esta es iglesia, esta es una persona que está congregado. Y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberlo lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, o sea, condenación, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa persona que fue entregado a Satanás, ¿qué le pasó? No tuvo paz. No hay paz para el impío. ¿Por qué? Porque no estaba amando. Entonces, aquí pueden ver que hay una diferencia. Mucha gente piensa que la condenación es solamente cuando viene el juicio, en el gran juicio. Y no, eso ya comienza desde aquí. Cuando a una persona se le presenta el evangelio y no lo cree, ahí ya hay condenación. ¿Y cuál es la condenación? Que esa persona nunca va a tener paz. Nunca va a tener paz en la carne. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Creer el evangelio. Una persona que cree en el evangelio es salvo aquí, ya. Puede tener paz, puede ser paciente para esperar la venida de Cristo, puede gozarse en las aflicciones, en las tribulaciones, que eso es a través del Espíritu Santo, pero sobre todo que va a tener paz. Entonces, hay que tener en cuenta que hay condenación aquí en la carne y hay condenación. ¿Cuál es la condenación? Separación de Dios, ya en lo relación a la venida de Cristo. Separación, esa es muerte. Entonces, si la muerte aquí es dura, que esa es la sombra de la verdadera muerte es separación de Cristo, separación de Dios. Cuando uno muera, cuando venga Cristo Jesús en su segunda venida, ¿cuál es la verdadera muerte? La separación. Pero como les digo, casi siempre se habla de eso, pero no se habla de la salvación ya aquí. Ninguna condenación hay, no dice va a haber. Ninguna condenación hay ya ahorita para los que están en Cristo Jesús, los que ya están siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la salvación? La salvación de la esclavitud del pecado, la salvación de que Satanás nos dé duro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que ya la salvación y la condenación comienzan desde aquí. Entonces, salvos, nosotros somos salvos cuando creemos al Evangelio. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios en la carne. Pero después viene la ira de Dios en el Espíritu cuando venga Cristo. Siempre son dos, uno en la carne y uno en el Espíritu. Entonces, si no tienes paz en esta vida, pídele al Señor. Pídele para que te ayude a entender el Evangelio. Que es simple, pero por alguna razón no lo has entendido. O también para que puedas escuchar al Espíritu Santo, para que no lo entristezcas y hagas lo que te dice. ¿Qué te dice? Que ames a tu prójimo y que honres a Cristo. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.